Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Homo Deus, breve historia del mañana, de este historiador Yuval Noah Harari. Estamos leyendo el tercer capítulo que se llama La chispa humana y el día de hoy vamos a leer La ecuación de la vida. Espero que les guste. Los científicos no saben cómo un conjunto de señales eléctricas en el cerebro crea experiencias subjetivas. Y lo que es más importante, tampoco saben cuál podría ser el beneficio evolutivo de semejante fenómeno. Es la mayor laguna en nuestra comprensión de la vida. Los humanos tienen pies porque durante millones de generaciones los pies permitieron a nuestros antepasados perseguir conejos y escapar de leones. Los humanos tienen ojos porque durante incontables milenios los ojos permitieron a nuestros ancestros ver hacia dónde se dirigía el conejo y de dónde llegaba el león. Pero ¿por qué tienen los humanos experiencias subjetivas de hambre y miedo? No hace mucho los biólogos dieron una respuesta muy sencilla. Las experiencias subjetivas son esenciales para nuestra supervivencia, porque si no sintiéramos hambre o miedo, no nos habríamos tomado la molestia de perseguir conejos y huir de leones. Cuando un humano divisaba un león, ¿por qué huía? Bueno, se asustaba y por eso echaba a correr. Las experiencias subjetivas explicaban los actos humanos, pero en la actualidad los científicos proporcionan una explicación mucho más detallada. Cuando un hombre ve un león, señales eléctricas se desplazan desde el ojo al cerebro. Las señales entrantes estimulan determinadas neuronas que reaccionan disparando más señales. Estas estimulan las siguientes neuronas que disparan a su vez. Si hay suficientes neuronas adecuadas que disparan a un ritmo lo bastante rápido, se envían órdenes a las glándulas adrenales para que inunden el cuerpo con adrenalina y se ordena al corazón que lata más deprisa, mientras que neuronas en el centro motor envían señales a lo largo de los músculos de las piernas para que empiecen a extenderse y contraerse, y así el hombre se aleja corriendo del león. Irónicamente, cuanto mejor describimos este proceso, más difícil resulta explicar las sensaciones conscientes. Cuanto mejor entendemos el cerebro, más superflua parece la mente. Si todo el sistema funciona mediante señales eléctricas que pasan de aquí a allá, ¿por qué demonios también necesitamos sentir miedo? Si una cadena de reacciones electroquímicas procedentes de las células nerviosas del ojo acaba produciendo los movimientos de los músculos de las piernas, ¿por qué añadir experiencias subjetivas a esa cadena? ¿Qué es lo que hacen? Innumerables fichas de dominó pueden caer una tras otra sin ninguna necesidad de tener experiencias subjetivas. ¿Por qué necesitan sensaciones las neuronas para estimularse entre sí o para ordenar a la glándula adrenal que empiece a bombear? En realidad, el 99% de las actividades corporales, entre ellas los movimientos musculares y las secreciones hormonales, tienen lugar sin ninguna necesidad de experimentar sensaciones conscientes. Así pues, ¿por qué neuronas, músculos y glándulas necesitan dichas sensaciones en el restante 1% de los casos? El lector podría argumentar que necesitamos una mente porque la mente almacena recuerdos, hace planes y detona de manera autónoma imágenes e ideas completamente nuevas. No solo responde a estímulos externos. Por ejemplo, cuando un hombre ve un león, no reacciona rápidamente a la vista del depredador. Recuerda que hace un año un león se comió a su abuela. Imagina cómo se sentiría si un león lo despedazara. Contempla la suerte que correrían sus hijos huérfanos, por eso huye. De hecho, muchas reacciones en cadena empiezan con la propia iniciativa de la mente y no con ningún estímulo externo inmediato. Así, el recuerdo de algún ataque anterior de un león podría aparecer de repente y espontáneamente en la mente de un hombre, lo que le haría pensar en el peligro que suponen los leones. Entonces el hombre reúne a la tribu y entre todos idean nuevos métodos para ahuyentar a los leones. Pero un momento, ¿qué son todos esos recuerdos, imaginaciones y pensamientos? ¿Dónde existen? Según las teorías biológicas actuales, nuestros recuerdos, imaginaciones y pensamientos no existen en una especie de campo inmaterial superior. También ellos son avalanchas de señales eléctricas disparadas por miles de millones de neuronas. De ahí que cuando relatamos recuerdos, imaginaciones y pensamientos, conservamos aún una serie de reacciones electroquímicas que pasan por miles de millones de neuronas y que concluyen con la actividad de las glándulas adrenales y de los músculos de las piernas. Existe a lo largo de este camino largo y tortuoso siquiera un único paso,
en el que, entre la acción de una neurona y la reacción de una segunda neurona, la mente intervenga y decida si la segunda neurona disparará o no? ¿Hay algún movimiento material incluso de un único electrón que sea causado por la experiencia subjetiva del miedo y no por el movimiento previo de alguna otra partícula? Si no existe tal movimiento y si cada electrón se mueve debido a que otro electrón se movió anteriormente, ¿por qué necesitamos experimentar miedo? No tenemos ninguna prisa. Los filósofos han resumido este enigma en una pregunta capciosa. ¿Qué ocurre en la mente que no ocurre en el cerebro? Si nada ocurre en la mente excepto lo que ocurre en nuestra voluminosa red de neuronas, entonces, ¿para qué necesitamos la mente? Si algo ocurre en la mente además de lo que ocurre en la red neural, ¿dónde demonios ocurre? Suponga el lector que le pregunto qué es lo que Homero Simpson pensó acerca de Bill Clinton y el escándalo de Mónica Lewinsky. Probablemente no había pensado nunca antes en ello, de modo que su mente necesita fusionar ahora dos recuerdos que hasta el momento no estaban relacionados y quizá evocar una imagen de Homero bebiendo cerveza al tiempo que ve en la televisión al presidente pronunciando el discurso de «Yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer». ¿Dónde se produce esta fusión? Algunos neurocientíficos aducen que la función se produce en el área de trabajo global, creada por la interacción de muchas neuronas, pero el término área de trabajo es solo una metáfora. ¿Cuál es la realidad que subyace a la metáfora? ¿Es solo una metáfora? ¿Cuál es la realidad que subyace a la metáfora? ¿Dónde se encuentran y se fusionan en verdad los diferentes fragmentos de información? Según las teorías actuales, ello no tiene lugar en alguna quinta dimensión platónica. Más bien tiene lugar, digamos, donde dos neuronas previamente no conectadas empiezan de repente a enviarse señales la una a la otra. Una nueva sinapsis se forma entre la neurona Bill Clinton y la neurona Homero Simpson. Pero si es así, ¿por qué necesitamos la experiencia consciente del recuerdo, además del acontecimiento físico de las dos neuronas que se conectan? Podemos plantear el mismo enigma en términos matemáticos. El dogma actual sostiene que los organismos son algoritmos y que los algoritmos pueden representarse en fórmulas matemáticas. Se pueden emplear números y símbolos matemáticos para escribir la serie de pasos que una máquina expendedora efectúa para hacer un vaso de té y la serie de pasos que el cerebro da cuando recibe la alarma de la proximidad de un león. En tal caso, y si las experiencias conscientes cumplen alguna función importante, éstas deben tener una representación matemática porque son una parte esencial del algoritmo. Cuando escribamos el algoritmo del miedo y descompongamos miedo en una serie de cálculos precisos, tendríamos que poder indicar, aquí está, paso número 93 del proceso del cálculo. Esta es la experiencia subjetiva del miedo, pero ¿acaso existe algún algoritmo en el vasto ámbito de las matemáticas que contenga una experiencia subjetiva? A fecha de hoy no sabemos de ningún algoritmo de este tipo, a pesar del enorme conocimiento que hemos reunido en los ámbitos de las matemáticas y de la informática. Ninguno de los sistemas de procesamiento de datos que hemos creado necesita experiencias subjetivas para funcionar y ninguno siente dolor, placer, ira o amor. Quizá necesitemos experiencias subjetivas para pensar sobre nosotros. Cuando camina por la sabana y calcula sus probabilidades de supervivencia y reproducción, un animal tiene que representar sus propios actos y decisiones para sí mismo y a veces comunicarlas también a otros animales. Al intentar crear un modelo de sus propias decisiones, el cerebro queda atrapado en una digresión infinita y abracadabra. De este bucle surge la conciencia. Hace 50 años esto podría haber parecido plausible, pero en 2016 no. Varias empresas como Google y Tesla producen coches autónomos que ya circulan por nuestras calles. Los algoritmos que controlan el coche autónomo realizan millones de cálculos por segundo en relación con otros coches, peatones, semáforos y baches. El coche autónomo se detiene adecuadamente cuando el semáforo está en rojo, esquiva los obstáculos y respeta una distancia prudencial con los demás vehículos, sin sentir miedo alguno. El automóvil también necesita tenerse en cuenta a sí mismo y comunicar sus planes y deseos a los vehículos que lo rodean, porque si decide virar a la derecha, ello influirá en el comportamiento de los otros. El coche hace todo esto sin problemas, pero también sin conciencia alguna. El coche autónomo no es especial. Otros muchos programas informáticos tienen en consideración
sus propios actos, pero ninguno de ellos ha desarrollado conciencia y ninguno siente o desea nada. Si no podemos explicar la mente y si no sabemos qué función cumple, ¿por qué no sencillamente la desechamos? La historia de la ciencia está repleta de conceptos y teorías que se abandonaron. Por ejemplo, los primeros científicos modernos que intentaron explicar el movimiento de la luz postularon la existencia de una sustancia llamada éter, que supuestamente llena todo el universo. Se creía que la luz eran ondas de éter. Sin embargo, los científicos no consiguieron encontrar ninguna prueba empírica de la existencia del éter, al tiempo que daban con teorías de la luz alternativas y mejores. En consecuencia, tiraron el éter al cubo de la basura de la ciencia. De forma parecida, durante miles de años los humanos utilizaron a Dios para explicar numerosos fenómenos naturales. ¿Qué provoca el estallido de un rayo? Dios. ¿Qué hace que caiga la lluvia? Dios. ¿Cómo empezó la vida en la Tierra? La hizo Dios. A lo largo de los últimos siglos, los científicos no han descubierto ninguna evidencia empírica de la existencia de Dios, mientras que sí encontraron explicaciones mucho más detalladas para la caída de un rayo, la lluvia y los orígenes de la vida. Esto explica que, con la excepción de algunos subámbitos de la filosofía, ningún artículo de ninguna revista científica sometida a revisiones académicas se tome en serio la existencia de Dios. Los historiadores no argumentan que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial porque Dios estaba de su lado. Los economistas no culpan a Dios de la crisis económica de 1929 y los geólogos no invocan su voluntad para explicar los movimientos de las placas tectónicas. El alma ha corrido la misma suerte. Durante miles de años la gente creía que todos nuestros actos y decisiones manaban de nuestra alma, pero en ausencia de pruebas que lo respalden y dada la existencia de teorías alternativas mucho más detalladas, las ciencias de la vida han descartado el alma. Puede que en el plano personal muchos biólogos y médicos sigan creyendo en el alma, pero nunca escriben sobre ello en revistas científicas serias. ¿Acaso la mente debe unirse al alma, a Dios y al éter en el cubo de la basura de la ciencia? Después de todo, nadie ha visto nunca experiencias de dolor o de amor con un microscopio. Y tenemos una explicación bioquímica muy minuciosa del dolor y del amor que no deja margen para las experiencias subjetivas. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre la mente y el alma, así como entre la mente y Dios. Mientras que la existencia de un alma eterna es pura conjetura, la experiencia del dolor es una realidad directa y muy tangible. Si piso un clavo, puedo estar al 100% seguro de que sentiré dolor, aunque de momento carezca de una explicación científica para el dolor. En cambio, no puedo estar seguro de que si la herida se infecta y muero a consecuencia de la gangrena, mi alma continúe existiendo. Es una opción muy interesante y reconfortante en la que me encantaría creer, pero no tengo ninguna prueba directa de su veracidad, puesto que todos los científicos experimentan constantemente sensaciones subjetivas, como el dolor y la duda no pueden negar su existencia. Otra manera de desestimar la mente y la conciencia es negar su importancia en lugar de su existencia. Algunos científicos como Daniel Dennett y Stanislas Dehaene aducen que es posible dar respuesta a todas las cuestiones relevantes, estudiando las actividades cerebrales, sin recurrir en absoluto a experiencias subjetivas, de modo que los científicos pueden borrar de su vocabulario y sus artículos sin correr ningún riesgo mente, conciencia y experiencias subjetivas. Sin embargo, como veremos en los siguientes capítulos, todo el edificio de la política y la ética moderna está construido sobre experiencias subjetivas, y pocos dilemas éticos pueden resolverse con referencias estrictas a las actividades cerebrales. Desde una perspectiva puramente neurológica, cuando un humano es torturado o violado, en el cerebro tienen lugar determinadas reacciones bioquímicas y varias señales eléctricas se desplazan de un grupo de neuronas a otro. ¿Qué es lo que podría haber de malo en eso? La mayoría de las personas modernas tienen reparos éticos con respecto a la tortura y a la violación debido a las experiencias subjetivas que implican. Si algún científico quiere argumentar que las experiencias subjetivas son irrelevantes, su desafío es explicar por qué la tortura o la violación están mal sin hacer referencia a ninguna experiencia subjetiva. Finalmente, algunos científicos admiten que la conciencia es real y que en efecto puede tener un elevado valor moral y político,
pero que no lleva a cabo ningún tipo de función biológica. La conciencia es el subproducto biológicamente inútil de determinados procesos cerebrales. Los aviones a reacción emiten un gran estruendo, pero el ruido no es lo que impulsa al avión y hace que éste vuele. Los humanos no necesitan dióxido de carbono, pero todas y cada una de nuestras exhalaciones llenan el aire de esta sustancia. De manera parecida, la conciencia puede ser un tipo de contaminación mental producida por el disparo de complejas redes neurales. No hace nada, simplemente está ahí. Si ello es cierto, implica que todo el dolor y el placer que miles de millones de criaturas han experimentado durante millones de años y experimentan ahora es solo contaminación mental. Ciertamente esta es una idea sobre la que merece la pena reflexionar, aunque no sea cierta, pero es muy sorprendente pensar que en 2016 esta es la mejor teoría de la conciencia que la ciencia contemporánea puede ofrecernos. Quizás las ciencias de la vida consideren el problema desde el ángulo equivocado. Creen que la vida solo consiste en procesar datos y que los organismos son máquinas para hacer cálculos y tomar decisiones. Sin embargo, esta analogía entre organismos y algoritmos podría confundirnos. En el siglo XIX, los científicos describían el cerebro y la mente como si fueran máquinas de vapor. ¿Por qué máquinas de vapor? Porque esta era la tecnología puntera de la época, la que hacía funcionar trenes, buques y fábricas, de modo que cuando los humanos intentaban explicar la vida, suponían que ésta tenía que funcionar según principios análogos. Mente y cuerpo estaban hechos de tuberías, cilindros, válvulas y pistones que producían y liberaban presión, con lo que producían movimientos y acciones. Esta manera de pensar tuvo una profunda influencia sobre la psicología freudiana, lo que explica que nuestra jerga psicológica esté todavía llena de conceptos prestados de la ingeniería mecánica. Considere el lector, por ejemplo, el siguiente argumento freudiano. Los ejércitos emplean el impulso sexual para alimentar la agresividad militar. El ejército recluta jóvenes en el momento justo en el que su impulso sexual es más fuerte. El ejército limita las oportunidades de los soldados de mantener relaciones sexuales y de liberar toda esta presión reprimida, que en consecuencia se acumula en su interior. Después el ejército redirige esa presión acumulada y permite que se libere en forma de agresividad militar. Así es exactamente como funciona una máquina de vapor. Se acumula el vapor ardiendo dentro de un contenedor cerrado. El vapor genera cada vez más presión hasta que abrimos una válvula y liberamos la presión en una dirección predeterminada, empleándola para impulsar un tren o un telar. No solo en los ejércitos, sino en todos los ámbitos de actividad solemos quejarnos de la presión que aumenta en nuestro interior y tenemos que, a menos que nos desahoguemos, podríamos explotar. En el siglo XXI parece infantil comparar la psique humana con una máquina de vapor. Ahora conocemos una tecnología mucho más sofisticada, el ordenador. De manera que explicamos la psique humana como si fuera un ordenador que procesa datos en lugar de una máquina de vapor que regula la presión. A fin de cuentas, los ordenadores no tienen mente, no desean nada aunque tengan un virus, e Internet no siente dolor incluso cuando regímenes autoritarios impiden a países enteros acceder a la red. Así pues, ¿por qué utilizamos los ordenadores como modelo para comprender la mente? Bien, ¿estamos realmente seguros de que los ordenadores no tienen sensaciones o deseos? E incluso si en la actualidad no los tienen, quizá cuando se vuelvan lo bastante complejos, ¿podrían desarrollar conciencia? Si esto fuera a ocurrir, ¿cómo podríamos determinarlo? Cuando los ordenadores sustituyan a nuestro conductor de autobús, a nuestro profesor y a nuestro psiquiatra, ¿cómo podremos saber si tienen sentimientos o si solo son un conjunto de algoritmos mecánicos? En lo relativo a los humanos, hoy somos capaces de diferenciar entre experiencias mentales conscientes y actividades cerebrales no conscientes. Aunque estamos lejos de comprender la conciencia, los científicos han conseguido identificar alguna de sus rúbricas electroquímicas. Para hacerlo comenzaron con la asunción de que siempre que los humanos informan de que son conscientes de algo, pueden ser creídos. Basándose en esta asunción, los científicos pudieron aislar después patrones cerebrales específicos que aparecen cada vez que los humanos informan de ser conscientes, pero que nunca aparecen durante estados inconscientes.
Esto ha permitido a los científicos determinar, por ejemplo, si una víctima de apoplejía, que aparentemente se halla en un estado vegetativo, ha perdido por completo la conciencia o solo ha perdido el control del cuerpo y del habla. Si el cerebro del paciente exhibe las rúbricas que delatan la conciencia, probablemente esté consciente, aunque no pueda moverse ni hablar. En realidad, los médicos han conseguido en fechas recientes comunicarse con estos pacientes utilizando fMRI. Formulan a los pacientes preguntas de respuesta cerrada, sí, no, y les piden que imaginen que están jugando al tenis, si la respuesta es sí, y que visualicen el emplazamiento de su hogar, si la respuesta es no. Los médicos pueden observar entonces de qué manera la corteza motora se ilumina cuando los pacientes imaginan que juegan al tenis, lo que significa sí, mientras que no viene indicando por la activación de áreas cerebrales responsables de la memoria espacial. Esto está muy bien para los humanos, pero ¿y para los ordenadores? Puesto que los ordenadores con base de silicio tienen estructuras muy diferentes a las redes neurales de los humanos, con base de carbono puede que las rúbricas humanas de la conciencia no sean relevantes para ellos. Al parecer estamos atrapados en un círculo vicioso, empezando con la asunción de que podemos creer a los humanos cuando informan de que están conscientes, podemos identificar las rúbricas de la conciencia humana y después emplear estas rúbricas para demostrar que los humanos están conscientes. Pero si una inteligencia artificial informa de que está consciente, ¿acaso podemos creerla sin más? A fecha de hoy no tenemos una buena respuesta a este problema. Ya hace miles de años que los filósofos advirtieron que no hay manera de demostrar de forma concluyente que nadie que no seamos nosotros mismos posee una mente. De hecho, incluso en el caso de los demás humanos, simplemente suponemos que tienen conciencia, no podemos saberlo con certeza. ¿Es posible que yo sea el único ser humano de todo el universo que sienta algo y que todos los demás humanos y animales sean solo robots automáticos? Quizá estoy soñando y todas las personas con que me encuentro no son más que personajes de mi sueño. Quizá estoy atrapado dentro de un mundo virtual y todos los seres que veo son solo simulaciones. Según el dogma científico actual, todo lo que experimento es el resultado de actividad eléctrica que tiene lugar en mi cerebro y por lo tanto podría ser teóricamente factible similar todo un mundo virtual que yo no fuera capaz de distinguir del mundo real. Algunos neurocientíficos creen que en un futuro no muy lejano podremos hacer esas cosas. Bueno, quizá ya se hayan hecho. Al lector, por todo lo que éste sabe, podría correr el año 2216 y ser él un adolescente aburrido, inmerso en un juego de mundo virtual que emule el mundo primitivo y apasionante de principios del siglo XXI. Cuando uno acepta la mera viabilidad de esta hipótesis, las matemáticas le llevan a una conclusión ciertamente aterradora, puesto que solo hay un mundo real, mientras que el número de mundos virtuales potenciales es infinito. La probabilidad de que habitemos el único mundo real es casi nula. Ninguno de nuestros descubrimientos científicos ha conseguido superar este notable problema de otras mentes. La mejor prueba que los estudiosos han podido elaborar hasta ahora es el llamado test de Turing, pero este únicamente examina convenciones sociales, según el test de Turing, con el fin de determinar si un ordenador posee una mente. Uno ha de comunicarse simultáneamente con dicho ordenador y con una persona real, sin saber quién es cada uno. Se les puede preguntar lo que se quiera, se puede jugar, discutir e incluso filtrear con ellos. Uno puede tomarse el tiempo que quiera. Después deberá decidir cuál es el ordenador y cuál el humano. Si no nos decidimos o si nos equivocamos, el ordenador ha superado el test de Turing y tenemos que tratarlo como si en verdad tuviera una mente. Sin embargo, esto no será realmente una prueba. Desde luego, reconocer la existencia de otras mentes es simplemente una convención social y legal. El test de Turing lo inventó en 1950 el matemático inglés Alan Turing, uno de los padres de la era de la informática. Turing era también un hombre gay en una época en que la homosexualidad era ilegal en Gran Bretaña. En 1952 fue condenado por cometer actos homosexuales y se le obligó a someterse a una castración química. 2 años más tarde se suicidó. El test de Turing es simplemente una réplica de un test trivial al que todo hombre gay había de someterse en la Gran Bretaña de 1950. ¿Podía uno pasar por un hombre heterosexual? Turing sabía por experiencia propia que no importaba quién fueras,
Lo único que importaba era lo que los demás pensaran de ti. Según Turing, en el futuro los ordenadores serán como los homosexuales en la década de 1950. No importará si son conscientes o no, solo importará lo que la gente piense de ello. Espero que les esté gustando la lectura de este libro Homo Deus, breve historia del mañana de Yuval Noah Harari. Recuerden dejarme sus comentarios. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.